a tothom, a tots i a totes, com acostumem a dir avui dia, en nom de l'Associació del Càncer de Catalunya contra el Càncer, la Junta de la Pobla, tinc l'honor de presentar el Moixes Mira, metge especialista d'oncologia i de radioteràpia i professor de la Universitat de Lleida. Cap de servei d'oncologia de radioteràpia de l'Hospital de l'Arnau Vilanova. Les seves àrees d'actuació en el seu treball són la patologia digestiva i la urològica. Involucrat en la humanització de l'oncologia, penso que és molt important això, humanitzat amb l'oncologia i concretament en millorar l'estada dels malalts i acompanyants en el procés de teràpia de la radiació. Actualment la seva unitat té un programa amb el Centre d'Art La Panera de Lleida que els malalts i els acompanyants poden participar en moments d'art que així fa l'atenció menys això aquí. També forma part d'un projecte que és comunicar és humanitzar, una càtedra amb aquest estil. Penso que ja ens defineix molt la classe de persona que tenim aquí davant. Ai, perdó, que el micro i jo no som gaire amics. Diu, qui el coneix, ens destaca la seva capacitat d'empatia, això m'ho va dir una metgessa que està aquí, que la seva capacitat d'empatia que tenia i de transmetre el dia a dia en la seva feina amb dedicació. Esperem comptar moltes altres vegades amb la seva implicació, doctor. Bona tarda, no sé si se sent. Ara? Si no, cridaré una miqueta més. Moltes gràcies per estar aquí. Estic molt, per mi és un orgull venir aquí, a Pobla, i els agraeixo molt que, com totes les coses, estem tots enfeinats. Problemes tècnics. Sí? Sí, ara sí? Perfecte, doncs com els deia, que estic molt agraït de ser aquí amb vostès i el que volia és parlar d'una cosa que crec que ens importa a tots. I el títol d'aquesta xerrada és el que poden veure, és que si puc evitar tenir càncer. Aquesta setmana ha sigut el Dia Internacional del Càncer, tots, si estem aquí, suposo que és perquè a tots els interessa, però vostès pensen que podem fer, puc evitar tenir un càncer? Pensen que sí? Sí? Espero que al llarg d'aquesta xerrada els que han dit que sí se reafirmaran i els que pensen que no, pues intentaré canviar una miqueteta perquè ja les adelanto que sí que podem fer algunes cosetes. Suposo que estaran d'acord amb mi que el càncer és important, i crec que és una de les raons perquè vostès estan aquí. Però per què pensen que és important el càncer? Quina importància té al nostre medi el càncer? És freqüent, segur que tots coneixem algú que ha patit o pateix un càncer. És freqüent, però a més té unes connotacions en molts casos que són importants, impacta. Molta gent diu que quan algú li diagnostiquen un càncer hi ha un abans i un després. Impacta, però no només en el paciente, sino también en la familia. Esa es otra de las cosas por la que el cáncer es importante. Pero además también, y
nos ocupa y nos preocupa, consume muchos recursos. Recursos no solo económicos en nuestra sociedad, sino a nivel del paciente, de su familia, porque el trabajo ya no es como estaba antes. A veces se tiene que hacer unas bajas laborales con una pérdida económica. Vamos a hablar un poquitín de todo esto. La sociedad va cambiando mucho, ¿no? Pero en el año 2020 el cáncer era la enfermedad que más preocupaba en España. Probablemente estos últimos años la salud mental sí que haya cambiado un poquitín, pero el cáncer es una de las enfermedades que más nos preocupa como sociedad. Después, las enfermedades neurológicas, como el Alzheimer, los trastornos mentales, pero esta era la respuesta que daban a esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades te produce un mayor temor? Y por eso es importante el cáncer, porque nos produce temor, miedo. Les he dicho al principio que el cáncer es una enfermedad que es muy frecuente. Estos son datos de Cataluña. 1 de cada 2 hombres, el 50% de los hombres. 1 de cada 3 mujeres. Es cuestión de tiempo. Vamos a tener un cáncer o vamos a conocer o algún familiar que vaya a tener cáncer. Es muy, muy frecuente. Después veremos un poquitín el porqué. El 50% de los hombres y 1 de cada 3 mujeres. Por eso también es importante. Pero, y aquí sí que les quiero, pondré gráficas, pero solo quiero que se fijen en la forma. Esto es la edad, cuando somos jóvenes, pero a partir de los 50 años, vean que la gráfica, tanto en hombres como mujeres, sube para arriba. Podemos decir que el cáncer va en función de la edad. A medida que vamos cumpliendo años, la probabilidad de tener un cáncer va a aumentar mucho. Una de las causas que ya podemos decir del cáncer es la edad. A partir, como he dicho, de los 50, 60, pero a partir de los 80, casi la mitad de los hombres, un poquito menos de mujeres, tendremos cáncer. No me gusta poner cifras, porque cuando hablamos de cientos de miles con números es difícil, pero he sacado datos de la Asociación contra el Cáncer, de Cataluña y de Lleida. Estos son cifras de este año. En Cataluña, cada año, se diagnostican casi 600 casos de cáncer. Nuevos casos. En Lleida, si se fijan, es la provincia dentro de Cataluña que más casos de cánceres hay. Les invito a hacer una extrapolación, porque así las cifras son complicadas. Si en Cataluña hay 600 casos, casi 600 casos por 100.000 habitantes, estuve mirando los habitantes que tiene Pobla, que son 3.000 y pico, si no me equivoco, pues podríamos decir que cada año entre 15 y 18 personas de Pobla, cada año se les van a diagnosticar de un cáncer. Es muy, muy frecuente, muy frecuente. Seguramente esto ya lo sabrán porque es muy conocido. Los cánceres más frecuentes en el hombre es el de próstata, el colorectal y el de pulmón. Y en la mujer, con diferencia, el cáncer más frecuente es el de mama, el colorectal y el pulmón. Estos 3 cánceres, mama, próstata, colorectal y pulmón, son los más frecuentes. Pero después les diré una cosa sobre el tratamiento que hay en estos cánceres.
hay enfermedades que tienen una evolución que se estancan. ¿Se acuerdan del SIDA? Que hace muchísimos años era una enfermedad muy problemática, con muchos casos, pero se ha estabilizado. En el cáncer, desgraciadamente, no es así. Cada vez hay más casos y, lo que es peor, cada vez va a haber más. No es como una enfermedad infecciosa que se encuentra un antibiótico y se interrumpe esta subida. Fíjense, como les decía antes en las gráficas, estamos aquí, 566 casos por 100.000 habitantes. En el 2050, 600 y pico. Cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más. Y vuelvo a insistirles en la primera pregunta. ¿Puedo evitar tener cáncer? Una de las cosas buenas, les he dicho que el cáncer es muy frecuente. 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres, que en las mujeres el de mama, el de próstata en el hombre, que cada vez va a haber más casos de cáncer, pero también el mensaje que les quiero transmitir, que la supervivencia afortunadamente está aumentando mucho. Estos son datos de Cataluña. En Cataluña el 55% de los hombres, de forma global, se curan. Y de las mujeres, afortunadamente, un poquitín más, el 63%. La gente que más sabe de esto, los investigadores, quieren que lleguemos hasta el 70% de curaciones, y se piensa que en unos poquitos años podremos llegar a esta. Eso significa que los tratamientos que tenemos son cada vez más efectivos. Solo quiero que se fijen en una de las cosas. Les he dicho que los cánceres más frecuentes en la mujer con diferencia era el de mama y en el hombre el de próstata. Pues la supervivencia, y en medicina, en oncología, hablamos de supervivencia cuando han pasado 5 años desde el diagnóstico, el tratamiento, pues casi el 90% de los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, que es el más frecuente en el hombre, están curados. En pocas enfermedades también conseguimos estos. En el caso de la mama, el 90%, el 80 y pico por cien de las mujeres diagnosticadas de mama se curan. Los cánceres más frecuentes son los que globalmente hablando, tienen una supervivencia más alta. Ese es un mensaje positivo. Estamos hablando de datos de aquí, de Cataluña. No estamos hablando de datos de Estados Unidos ni nada. Estamos hablando de datos de aquí, de Cataluña, de Lleida, del Arnau. Son cifras que son buenas y con la esperanza de que van a ser mejores. Les comentaba antes, les he comentado que es importante el cáncer porque es muy frecuente. Les he enseñado ahora que cada vez va a haber más, que la supervivencia, aunque algunos pacientes tienen unas tasas de mortalidades, pero los más frecuentes, el de mama, el de próstata, el colorectal, tenemos unas tasas de supervivencia que están aumentando. Pero también es importante lo que les decía antes, no solo por el gasto en nuestra sociedad. Leí el otro día que el gasto que el Estado deriva para las enfermedades oncológicas es altísimo, ¿no? Y va a llegar a ser un problema. Pero eso, siendo importante, lo que les quiero enseñar aquí es lo que le supone para el paciente y para la familia que se le diagnostica un cáncer. Un informe de la Sociedad contra el Cáncer dice que 1 de cada 3 pacientes han tenido que pagar 5.000 euros por su enfermedad. Hay medicación que las tienen que pagar, desplazamientos, cosas que no
no están recogidas y que supone un impacto económico importante en el paciente y en su familia. Más de la mitad de los que se le diagnostican de cáncer pierden ingresos por bajas laborales, por dificultades por la enfermedad y por los tratamientos. O sea, a nivel económico es también, si la enfermedad ya tiene un impacto, pues a nivel económico ese impacto todavía se crece. He querido empezar señalando un poquitín, aunque la charla era si puedo evitar tener cáncer, les quería recalcar aquí de qué estamos hablando. Les vuelvo otra vez a preguntar. ¿El que yo tenga un cáncer es cuestión de suerte? Perdón, de mala suerte. Todos conocemos personas mayores que fuman, que han estado, y hay otros que son jóvenes. ¿Es una cuestión de la ruleta o de los dados? Si me ha tocado a mí es que he tenido mala suerte. ¿Es cuestión de suerte? ¿No? Vamos a hablar un poquito de eso. Hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el cáncer, pero hay otras cosas que sí que están muy estudiadas, y que sí que lo sabemos. En este gráfico he querido poner que hay enfermedades, alteraciones genéticas, que sabemos que si alguno de los dos progenitores lo tiene, pues los hijos lo van a tener, o por lo menos van a tener más probabilidad de desarrollar un cáncer. Hay ciertas enfermedades que se heredan de una forma que pasan de padres a hijos o pueden saltar alguna generación, pero que esas enfermedades están más predispuestos a tener un cáncer. Son las enfermedades genéticas. Ahora, hay muchísimas alteraciones genéticas que cada vez la estamos viendo más. También les voy a hablar de que hay infecciones, virus y bacterias que producen cáncer. También, y sobre esto podemos actuar en mayor o menor medida, el ambiente en que nos movemos. Pero he querido poner la pata más larga, la más gorda, el estilo de vida que tenemos. Que es bueno, vivimos en casas buenas, con calefacción, tenemos coches, viajamos. Hablaremos un poquitín sobre eso. Como les decía antes, hay enfermedades o alteraciones genéticas en las que no podemos hacer nada. Y esto sí que es verdad que, bueno, lo único que podríamos hacer es si somos capaces de poder detectarlos a tiempo. O si yo sé que tengo una alteración genética o una enfermedad que sé que está relacionada con la aparición de un cáncer, lo que sí que podré hacer es que me vigilen o hacer un diagnóstico precoz para poder que los tratamientos sean más eficaces. Hay muchísimas, pero les pongo un ejemplo porque salió hace unos años. Hay un tipo de cáncer de mama que hay una alteración genética. No sé si se acordarán, Angelina Jolie, una actriz, que su madre había tenido un cáncer y ella también tenía esta alteración y se operó, se hizo una mastectomía profiláctica para evitar tener cáncer. Hay ejemplos, ¿no? Pero en esos casos poco podemos hacer salvo el diagnóstico precoz. El ambiente. Les decía que vivimos en una sociedad, pues eso, muy bien. La polución. Ustedes son unos privilegiados. Yo cuando venía por aquí y veía todo el paisaje, digo, ostras, qué envidia, qué chulo. Lleida es una ciudad también, ¿no? Pero hay otras ciudades que están muy contaminadas.
cada vez hay más importancia con esto. Los residuos que estamos teniendo, la alimentación que tenemos, que se detectan microplásticos, agentes contaminantes, todo eso influye en el cáncer. Todo esto influye. Y ahí, pues nosotros a nivel individual no podemos hacer mucho, pero sí que es verdad que la tendencia política parece que tampoco ayuda mucho. Los gobiernos, las naciones más importantes tampoco están haciendo tanto como para que esto cambie. Ahí no podemos hacer nosotros a nivel individual mucho. Hay infecciones por virus o por bacterias que tampoco nosotros podemos hacer mucho. Hay un virus que está muy implicado en el cáncer de útero. Es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es uno de los virus, junto con el Helicobacter pylori, son estos agentes que con mucha frecuencia producen cáncer. Hoy en día a las niñas se les vacuna, a los niños todavía no, pero a las niñas sí que se les vacuna y hemos visto una disminución en la incidencia y la aparición de cáncer de cuello de útero porque está causado por el virus del papiloma humano. Está implicado no solo en la mujer, en el útero, sino en el cáncer de orofaringe también está implicado, en el cáncer anal. Hay muchos tipos de cánceres que están. ¿Les suena el test de la ley, el del aliento, que cada vez hacemos más? Pues tenemos un bicho que se llama el Helicobacter pylori, que lo tenemos en el estómago, que es muy abundante en nuestra sociedad. Y nosotros sabemos que el cáncer de estómago, un tipo de cáncer de estómago, el causante es la presencia de este agente infeccioso. Si nosotros podemos hacer campañas de detectarlo, pues podríamos evitar también en algunos casos. El virus de la hepatitis C ha bajado muchísimo. Ahora tenemos fármacos, tenemos vacunas que son muy efectivas y el cáncer producido por el virus de la hepatitis C ha bajado muchísimo. En cambio, el Helicobacter pylori, que antes era de menor importancia, cada vez está adquiriendo más importancia porque vivimos en una sociedad civilizada como la que tenemos ahora. Pero además de todas estas cosas, les voy a hablar de cosas que ya saben y que nos las han dicho y que las podemos leer. Además de lo que les he dicho de causas genéticas, de causas ambientales, hay otras cosas que sabemos y cada vez tenemos más evidencia científica que están relacionadas con la aparición del cáncer. Y hasta ahora poco podíamos hacer a nivel individual, pero todo lo que les voy a contar a partir de ahora sí que va a ser una decisión personal. Aquí ya les dejo alguna de las cosas. Hemos hablado de la edad. De la edad no podemos hacer nada. Sí que es verdad que sabemos que a medida que vayamos cumpliendo años vamos a tener más probabilidad de tener un cáncer. Pero hay otras cosas, las infecciones, los factores genéticos, la radiación, pero todo lo que está a este lado, aquí sí que podemos hacer cosas. La respuesta a la primera pregunta que les he dicho está aquí. Sí que podemos hacer cosas para evitar tener un cáncer. Y de hecho, si se acuerdan de las cifras que les he dicho, de 600, 570 casos, nuevos casos en Cataluña,
en Pobla hemos dicho alrededor de 15 cada año, pues de esa cantidad, el 30 o el 40% de estos casos sí que podríamos evitarlos. ¿Me podrían decir cosas que podemos hacer para evitarlos? ¿Qué podríamos hacer para poder evitar? No fumar. No alcohol. ¿Algo más se les ocurre? ¿Perdón? La alimentación adulterats. Sí, tenen raó. Sí. Tenen raó tots. Però parlarem una miqueteta de la importancia que tienen estas cosas. Estos son los grandes, iba a decir killers, los mayores productores de cáncer. Y hay algunas cosas que yo creo que nos pueden llamar un poquito la atención. Del tabaco yo creo que sabemos todos que produce cáncer. De hecho, en las cajetillas de tabaco, en la gente que fuma, pues desde hace un tiempo les obligan a una foto de un cáncer, de un paciente con cáncer de laringe o unos pulmones. Pero yo me gustaría que fijasen aquí, en el alcohol y en la obesidad. En el alcohol yo todavía oigo que pacientes me dicen, bueno, pero un poquito de vino si dicen que es bueno, ¿no? Y bueno, hay una leyenda que si no es mucho y es en las comidas y si es vino bueno, pues es bueno, ¿no? Piensan, a mí me lo dicen mucho, Carmen, supongo que a ti también te lo habrán dicho, ¿no? Y la gente, bueno, pero es que es un poquito de vino, no es emborracharse, no es... Bueno. Y la foto que he querido poner aquí, que ahora hablaremos un poquitín más sobre eso. No me gusta hablar sobre el tabaco porque es un tema que ya se habla mucho, que ya se sabe, ¿eh? Pero es que creo que es importante. Porque asociamos al tabaco, a los cigarrillos, ¿con qué cáncer? Con el pulmón. Lo han dicho a la primera y rápido. Pero también hay otros cánceres. Miren, me gusta esto porque las bolas... El diámetro de estas bolas, cuanto más grande es la importancia que tiene el tabaco en la producción de estos cánceres. Está en inglés, pero ustedes lo saben, yo se lo voy a decir. El cáncer de pulmón es el cáncer que con más frecuencia se asocia al tabaco. Pero, si seguimos el diámetro de las bolas, el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de vejiga, el cáncer de intestino, el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago... Yo creo que casi todos los cánceres están influidos por el tabaco, o al revés. El tabaco favorece la aparición de casi cualquier tipo de cáncer. Casi cualquier tipo de cáncer. Y esto es porque en el cigarrillo hay un montón de sustancias que promueven la aparición de cáncer. Hace que se ponga en un mecanismo cuando se fuma, se inhala el tabaco, además de la temperatura que se quema el papel, se producen una serie de contaminantes, de sustancias que llamamos cancerígenas, que hacen que la probabilidad de tener un cáncer se dispare. ¿Creen que se fuma más o menos ahora? ¿La gente joven fuma? Menos. No, el tema podríamos estar... Quiero hacer la charla corta para después hablar entre todos, porque si no se van a aburrir, ¿no? Pero hay una cosa que está ocurriendo en Cataluña,
que les he dicho que en las mujeres el cáncer es el más frecuente, es el de mama, ¿no? Después el colorectal. Pero el de pulmón en mujeres está disparado. Porque antes la mujer se ha incorporado tarde al hábito y la gente joven fuma, y fuma mucho. Y ahora hay los cigarrillos electrónicos y los vapers y hay un montón de cosas que los adolescentes no, la gente joven, pues cada vez se está fumando más. De hecho, esto es una política gubernamental, ¿eh? El tabaco es muy caro porque hay muchos impuestos, pero creo que es el Reino Unido que favorece los vapers, que les pones nicotina o distintos sabores, para intentar, aunque no es bueno, pero intentar disminuir el consumo de tabaco. El que uno fume es una decisión personal. No podemos hacer mucho. Pero sí que es verdad, lo que se debería de evitar es lo que llamamos los fumadores pasivos. Si uno fuma, pues bueno, allá él, ¿no? Pero el estar en una casa con alguien que fume, y sobre todo en niños, ahora afortunadamente no se ve, pero antes era... Cuando yo era joven sí que lo he visto, en un coche con las ventanillas cerradas y el padre o la madre fumando y los niños allí. Los ambientes cerrados hay que evitar, sobre todo en niños y en el resto de las personas, porque además estamos hablando de cáncer, pero las enfermedades pulmonares, cardíacas, son muy importantes. Entonces deberíamos de evitar el consumo en gente de alrededor. Sobre todo en los niños, los fumadores pasivos. Yo creo que el tabaco sí que lo asociamos a cáncer, pero la obesidad y el sobrepeso sí, lo tenían en cuenta ustedes. Pues es una de las causas más importantes de cáncer. Y ahora, cuando se acuerdan, si tiran para atrás en las gráficas que les he dicho, que cada vez habrá más casos de cáncer, estos son datos de Cataluña. El 14% de la población es obesa. Y un tercio, el 35%, tenemos sobrepeso. Si juntamos las dos cifras entre obesidad y sobrepeso, pues casi 50%, casi la mitad. Pero el sobrepeso, ¿por qué? El que está gordito o sobrepeso, ¿por qué va a tener un cáncer? Pues está estudiado, está demostrado, que yo no se los voy a decir aquí, pero sabemos que el sobrepeso y la obesidad, y cada vez estamos adaptando actitudes y costumbres sobre todo de Norteamérica, cada vez estamos viendo niños obesos, a pesar de que hay esfuerzos, de que las máquinas de bebidas azucaradas, de los bollicaos y de todo en los colegios ya no se hacen, pero cada vez tenemos tasas de obesidades incluso mórbidas en nuestro medio. Esta obesidad hace que haya unos cambios hormonales que hacen que favorezca cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, de riñón, de vesícula. Casi es como el tabaco, que estaba implicado en muchísimos cánceres. Pues la obesidad y el sobrepeso también igual, en muchísimos cánceres.
la dieta que hacían nuestros padres o abuelos era una dieta más saludable que la que tenemos ahora. Habrá de todo, ¿eh? Soy consciente de que hay una tendencia que la gente joven se está cuidando más, ¿eh? Cada vez hay más importancia en esto, ¿no? En general deberíamos de evitar las carnes rojas, procesadas, esa barbacoa que hacemos que está esa parte quemada, ¿no? Pues eso estará bueno, pero es muy malo. Las bebidas azucaradas, tipo Coca-Cola, Fanta, y lo que se dice comida rápida, cadenas de hamburgueserías y todo. Yo creo que en mi opinión no tenemos que ser talibán de prohibir esto, no, pero lo que no puede ser es que sea la comida habitual, que por falta de tiempo, por lo que sea, pues comamos comida preparadas, ultraprocesadas, que se ponen en microondas. Todas estas cosas debería de ser la excepción. Deberíamos de tomar más frutas, vegetales. Además estamos en Lleida, ¿no? Hay una producción importante de fruta, verdura. ¿Ustedes comen frutas y verduras cada día? ¿Sí? ¿Cuántas piezas de fruta o verduras comen? 3. Desde el punto de vista oncológico, no entro en factores cardiovasculares ni nada, sino solo desde el punto de vista oncológico, lo recomendable son 5. Y a los niños hay una canción desde pequeñito, Give me 5. Deberíamos de acostumbrar que desde pequeñitos, porque esto es costumbre, ¿eh? Esto es si los padres comen fruta o verduras, pues los niños comerán. Entonces se piensa que la ingesta, el comer 5 piezas de fruta al día, pues es un factor protector contra el cáncer, que además está relacionado de forma independiente con la obesidad, ¿eh? Con esto el peso se normaliza, pero además aporta fibra y aporta unos nutrientes que nos van a proteger un poquito contra el cáncer. Hemos hablado del tabaco, del sobrepeso, de la dieta. ¿Qué nos falta? El alcohol. Pero al alcohol hemos quedado que si es un vinito en las comidas. A nivel oncológico no hay una cantidad mínima que sea buena de alcohol. Insisto, a nivel oncológico, del cáncer, hablando de cáncer, no hay una cantidad mínima que podamos decir, bueno, si es una copita, el fin de semana ya está bien. No hay nada. No hay ninguna cantidad mínima. Y cada vez hay estudios que están demostrando eso. El alcohol, que está muy asumido en nuestra sociedad, anem a fer un beure. Bueno, pues el alcohol no, a nivel oncológico, insisto, a nivel oncológico, no hay ninguna cantidad mínima que podamos decir que eso está bueno. Y como les decía antes con lo de la obesidad, o el tabaco, que lo asociamos a un tipo de cánceres, pues el colorectal. No se los he dicho porque no me gusta dar muchas cifras, pero si juntamos en el cáncer más frecuente en la mujer, el de mama, el cáncer más frecuente en el hombre, la próstata, pero si juntamos hombres y mujeres, el cáncer más frecuente es el colorectal. El alcohol es el que produce más número de cánceres
colorectal, pero está también el de mama, el de hígado, que eso lo podemos más o menos asumir. El de cavidad oral y el de esófago, que esto, si se fuma, se multiplica la probabilidad de tener un cáncer. ¿Qué más cosas? Yo creo que ya está, ¿no? Alcohol, tabaco, el sol. El sol. El sol. Gracias, Carmen. No estaba preparado, ¿eh? El sol. Vivimos en una tierra de payeses, de gente que durante toda su vida está expuesta al sol. Y eso se paga. La cantidad de carcinomas de piel que tenemos en Lleida es superior al que puedan haber en otras ciudades por el sol. Pero sobre todo, yo soy de Alicante. Y yo cuando era joven pues iba a la playa. Y en aquella época, hace muchos años, estaba bien estar moreno. Y había productos no para protegerte como hay ahora, sino para ponerte más moreno todavía. Y antes, eso es una burrada. En aquella época no, y sobre todo en los niños. A mí mi madre nunca me puso un gorro ni nada, porque no se sabía, no se conocía que el sol también es muy dañino. Sobre todo en los niños. El sol, además de la capa de ozono y de otras cosas, deja un daño que lo guarda nuestra piel, y al cabo del tiempo ese daño que se ha producido pues puede salir. Es muy importante que nos protejamos, y sobre todo en los niños. Aquí yo no lo he visto nunca, pero sé que en ciertas zonas de Australia tienen como una aplicación que les dice cuánta radiación ultravioleta va a haber. Y antes de salir a la calle lo miran. Y si les sale mucho, pues se protegen más. Pues con un sombrero, una gorra, factores protectores. Eso es importante. Es importante y nosotros no. Les voy a decir una cosa, a ver. Hemos hablado de alcohol. Hemos hablado de tabaco, hemos hablado de alimentación, de sobrepeso, del sol. Hay muchas más cosas, pero tampoco les voy a cansar. El ejercicio. ¿Pero ejercicio y cáncer? ¿Qué tiene que ver? Pues el ejercicio es muy importante a la hora de evitar el cáncer. ¿Hacen ejercicio ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos? 6 kilómetros. ¿Es mucho o es poco? Está bien. Sí, está bien, está bien. Sí que es verdad que la gente joven hacen mucho más ejercicio que la gente mayor. También hay que tener en cuenta pues problemas articulares o otros problemas, que eso también. Pero hablando en general, ¿no? Hablando en general con el ejercicio es un poquito como con la obesidad. Se producen una serie de cambios en nuestro cuerpo, que sobre todo hormonales, que disminuyen la probabilidad de que podamos tener un cáncer. Y sobre esto cada vez hay más estudios, cada vez tenemos más información. En el Arnau estamos ahora haciendo un estudio con los compañeros de educación física del INEF, pacientes diagnosticados de cáncer de próstata, que hacen un programa de ejercicios diseñado por ellos. Y cada vez tenemos más información que eso es bueno. El caminar,
el correr. ¿Ustedes corren? Bicicleta o tipo yoga o tai chi o lo que son estiramientos, que eso quizás puede estar más adaptado dependiendo de la edad. Yo no sé si ustedes lo habrán oído, pero yo llevo un reloj de estos que me marca los pasos que doy y cuando llego a 10.000 digo, ¡buah! Ya está, perfecto. Hace poco oí que esos 10.000 pasos se podrían rebajar a 7.000, 8.000. Digo, perfecto, muy bien. Pero cuando empiezo a prepararme temas así para el ejercicio, ahora están diciendo que no vale hacer, como en mi caso, que yo hago 10.000 pasos desde que me levanto, paseo al perro, después me tiro 5 horas sentado en la consulta, camino, o sea, los 10.000 pasos son 10.000 pasos en todo el día. Y eso le hago trampas al reloj, porque esos 10.000 pasos no son efectivos. No son efectivos. Sí, sí. Lo que recomana, estem parlant de càncer, lo que recomana es 150 minutos de actividad de intensidad moderada. Y ahora definiremos un poquito qué es intensidad moderada. O 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa. 75 de vigorosa. Para que puedan entender un poquitín esto, parece que más que el caminar durante X tiempo o durante X kilómetros, lo que va bien para no tener cáncer es la actividad vigorosa. Y yo leí un ejemplo que creo que se entiende bien. Cuando uno ve el autobús que está en la parada y que se le va a escapar y que camina o va un poquito más rápido de lo que es normal y durante ese periodo de tiempo. Eso es, lo ideal es correr, hacer ejercicios de pesas, de estiramientos, pero el caminar de forma lenta, aunque se haga esos kilómetros, está muy bien, sobre todo a nivel cardiovascular, pero para el cáncer quizás necesitamos un poquitín más. Cada vez hay apps en los móviles, en los teléfonos, que podríamos mejorar todo esto. No solo es correr, yo entiendo que dependiendo de qué edad uno no pueda correr, porque a lo mejor puede ser incluso perjudicial, pero sí recomendar una tabla de ejercicios, de estiramientos, levantar un poquitín de peso, además del ejercicio aeróbico, que es el andar o caminar un poquito rápido, hay otra serie de ejercicios que nos van a ayudar para disminuir la probabilidad de tener cáncer. Estamos acabando, no les quiero ya aburrir más. Gracias. Hay más cosas. La sal, la lactancia materna, el evitar la menopausia para los sofocos y calores, los anticonceptivos, los puestos de trabajo. Hay más cosas, hay más cosas que no he querido porque creo que el estrés, sí, el estrés seguro que influye. El estrés no es bueno para nada. No es bueno para nada. Les voy a dar una de cal y una de arena. Les he dicho al principio que sí que podíamos evitar, después les he dicho que hay cosas que a medida que vayamos cumpliendo los años vamos a tener más probabilidad, que sí que es verdad que hay cosas de ahí que son relativamente fáciles, pero también a nosotros pues como médicos
sabemos que si detectamos el cáncer en las etapas más precoces, la probabilidad de que se cure son mucho más altas. Les recuerdo, el 87% de pacientes de cáncer de próstata, el más frecuente en el hombre, el 80% globalmente de cáncer de mama, el más frecuente en la mujer. Si nuestra sociedad hace programas de, la palabra es screening, de despistaje, de detectar precozmente los cánceres más prevalentes, los que más hay, pues con eso tendríamos más probabilidad de curar cáncer. De la mamografía no voy a hablar, porque ya seguramente el Departamento de Salud tiene un plan de de mujeres de más de 45 o 50 años, se hagan periódicamente una mamografía. Las mujeres están muy acostumbradas al diagnóstico, el Papa Nicolau, pero uno de los métodos de detectar cáncer que es más coste efectivo y se está haciendo en nuestra sociedad, en Cataluña, en el departamento, es la prueba de la FEMTA. Mayores de 50 años, que es muy fácil, no te supone nada, pues con eso probablemente este es uno de los métodos de diagnóstico precoz más importante, porque cada vez detectamos. Yo, como decía Pilar antes, me dedico también a digestivo y cada semana nos reunimos en los comités y ya antes era muy raro, pero hoy en día es habitual que se diagnostican cánceres incluso avanzados en personas que no tienen ningún síntoma, que ha sido porque se han hecho esta prueba. Es importante. Y las vacunas, no les voy a hablar aquí, pero las vacunas, hemos comentado de pasada el virus del papiloma humano, pero las vacunas sí. El Arnau también, y creo que salió para esta maratón, el cáncer de pulmón. Si sabemos que el tabaco, la gente que fuma, tiene mucha probabilidad de tener un cáncer de pulmón, pues se nos podría ocurrir que en esos grandes fumadores, que la probabilidad de tener un cáncer de pulmón es muy alta, pues hacer un TAC de baja resolución, que no perjudique, pues con eso podríamos detectar. Y parece un poquito que los tiros van por ahí, en seleccionar a la gente, sobre todo que tienen mucho riesgo, grandes fumadores, y hacerles un TAC para poder detectar el cáncer de pulmón, que es tanto en el hombre como en la mujer es muy, muy frecuente. Ahora ya sí que he acabado. Este es un vídeo que lo descubrí hace poco, que yo creo que viene a resumir un poquitín. Les advierto que es un poquito duro, pero compara las cosas que están a nostre abast, que podem o no podem fer, no? Y que es la nuestra elección. Es un poquitín, hay cosas de las que hemos hablado, pero yo les invito a ver el vídeo y después estaré encantado de si tienen alguna pregunta o alguna duda, porque sé que nos hemos dejado muchísimas cosas, pero es un tema tan amplio, que es imposible tratarlos en una hora. Vemos el vídeo y después seguimos hablando. ¿Sabes que un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar llevando una vida saludable? ¿Sabías que el tabaco es el mayor responsable del cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, de páncreas o de vejiga, entre otros? Se comparan las dos parejas. También la obesidad, el sedentarismo y el alcohol provocan cáncer. ¿Lo sabías? Y si, como yo, ya tienes cáncer, con buenos hábitos de vida tendremos mejor pronóstico y evitaremos recaídas. ¿Cómo quieres vivir y envejecer? ¿Con salud?
disfrutando con tu familia, cumpliendo tus sueños, ¿o no? Podemos evitar un 40% de los cánceres. Di no al tabaco, al alcohol, a exponerte al sol sin protección, a una mala alimentación, a la obesidad y al sedentarismo. Cambia tu futuro. Tú decides. Es un mensaje de la Sociedad Española de Oncología Médica. Pues només volia acabar com he començat, donar-vos les gràcies per estar aquí. Sé que és un dissabte, que cadascú té les seves coses. Para mí ha sido pues un placer, agradezco la invitación y les agradezco sobre todo a ustedes el poder... No, moltes gràcies. No sé si tenen algun dubte o tenen alguna cosa. A veure, jo penso que primer que tot hem de donar les gràcies al Moisès, que tots avui marxarem, almenys jo, pensant què és el que puc fer per millorar, per evitar totes aquestes coses que ell ens ha dit que podem evitar. Hi ha coses que no podem evitar, com l'edat, és veritat, però hi ha altres coses que sí que penso que es poden evitar. Moisès, moltes gràcies. I ara, si algú aquí, també tinc l'orgull de dir que tenim dos metgesses que també ens van participar fent una conferència sobre aquest tema i que jo ja els emplaço per la marató a veure si ens volen ajudar també. No sé si n'hi ha altra més de metgessa, que me la descuida, però... Digues, Pepe. Espera, que te'l passo. No, que anava a dir, a veure si ho torno a repetir, que... Vale, correcte, que no facis posar més nerviós, tu. Que anava a dir, torno a empezar, aquest petit incís que volia fer, que tenim un dels principals, i estic generalitzant, enemic de la mobilitat és el sofà. No, el sofà és terrible, El sofà és terrible, Estem molt còmodes, però ojo, Sí, perquè et queda... Això no vol dir... Escolta, no vull dir que no ens haguem de sentar, el que passa és que jo crec que en fem un abús, parlo per... Bueno, jo intento, no? Però jo crec que en general en fem un abús molt d'això. Bueno, va, ja acabo, Algú més vol fer alguna pregunta? Mira, sí. Quina importància poden tenir amb els plàstics, microplàstics, i després també he llegit alguna cosa dels inductors endocrins, que no sé si ho dic bé. Segurament tenen més importància del que pensem. Cada vegada s'estan detectant en el nostre cos microplàstics, del que mengem. Els peixos que es mengem, del mar, mercuri, tenen molta importància. Això no vol dir que sí que té tota la raó, però això és un tema global, que no he querido decir o insinuar que cada vez las naciones que más pesos tienen les importa 3 pitos estos. No les importa nada, és que és així, Però sí que és veritat que això sí que sent molt important, no podem fer res salvo cuidar una miqueteta la nostra alimentació, però n'hi ha altres coses que sí que tenen més pes, que sí que podrien reduir la quantitat de càncer, però estic totalment d'acord, sí, influeix i molt. Sí, són tòxics i segurament no, a nivell individual no.
pero lo ha dit, els peixos que estan tots sí. Cada dia anem a més amb els processats i additius. Tot en plàstic, tot envasat, i bueno, anem allà i comprem i patam. I això abans no hi ha. Abans no hi ha, està canviant, cada dia anem a més. La alimentación, claro, en toda la cadena alimenticia nosotros nos comemos la carne de pues, los cerdos, de los corderos, de las vacas. No dudo que las grandes macro granjas pues se les alimente bien y todo, pero muchas veces lo que le dan para comer a los animales que después repercute en nosotros pues probablemente no sea lo más adecuado. Eso es muy importante, pero es muy difícil de actuar a nivel individual, pero el hacer ejercicio, el alcohol, el tabaco, el caminar, eso sí que tiene un impacto muy importante, pero el otro estoy totalmente de acuerdo. I amb els plàstics i el consumisme i tot això sí que podem tenir un impacte. Sí que és a nivell individual. Pero todo suma. Vull dir, si anem comprant plàstics, coses empadades en plàstic, tot que ve de l'altre costat del planeta, si estem menjant fruita que ve de Sud-àfrica, que ve envasada, que ve tot això. Vull dir, tenim fruita, com tu deies, aquí a la vora, hòstia, no sé per què hem d'anar a buscar-nos la vida tan malament. Vull dir, això sí que ho podem fer a nivell individual, comprar menys plàstic, el que vagi en plàstic no ho vull. Y seguramente, aunque sigui una petita cosa, si fem entre tots, serà més gran. Estic d'acord. Barato i mala salut, anem malament, des del punt de vista meu. El sol, moltes vegades ens diuen que és bo. Què fem? El sol es bo per la vitamina D, porque se absorba y que podamos tener el calcio. Pero sí que es verdad que lo que el daño que produce son las heridas esas que les he dicho que sobre todo en los niños produce. El sol está bien, lo que no está bien es que estemos como un ejemplo, pues de 2 a 3 tumbados en la playa a tomar el sol. Perfecto. Y si fa molt de sol, pues tapados. El que se ha de evitar es la insolación, el evitar donde los rayos del sol producen más daño a las horas entre la 1 y las 3 del mediodía, habría que intentar evitarlo. En la montaña, aquí arriba, el sol hace más daño que bajo. Sí. Ens ha explicat vostè que a la província de Lleida era on hi havia més càncer de tot Catalunya. Se sap per què? Quin tipus de càncer tenim? O una província que té poca indústria, que té l'aire, se suposa, bastant net, per què hi ha més càncer a la província de Lleida? No se lo puedo contestar, no lo sé. Pero se los he puesto por eso, porque llama la atención que en Lleida haya más casos que, por ejemplo, en Barcelona, la polución. No lo sé, no tengo una respuesta, yo por lo menos no tengo una respuesta, no sé si que sea científica. Puedo pensar en cosas, pero no tengo una respuesta científica a eso. Lo siento, no. ¿El qué, perdón? Es que no lo sé, no sé. No, de verdad que no. Y hay zonas de la provincia de Lleida que la incidencia de cáncer aumentan y se están haciendo estudios, pero no sabría decirle el por qué. No sé.
A veure, per afegir alguna cosa, no? Hi ha un estudi, va sortir un estudi fa molt temps, que molts dels pagesos de Lleida tenien una baixa quantitat de cromosomes degut als pesticides que tiraven als conreus. Pues muchísimas gracias y es un placer a mí haber estado con ustedes.